Ingeniero, disculpe, ¿será que podemos esperar unos 5 minutos, por favor, a que se incorporen Ya, más compañeros? ya, y usted haga la introducción, Keila, y cuando usted diga yo empiezo, ¿ya? Ya, ingeniero, gracias. Ok.
Bueno, ahora sí podemos dar inicio a la reunión. ¿Me pueden escuchar bien? Gracias. Gracias. Bueno, buenas noches a todos. Bienvenidos a este importante webinar acerca de metodología de la investigación y sus aplicaciones en la carrera. A nombre de la sociedad científica quiero darles las gracias al ingeniero Eulogio por aceptar nuestra invitación y ser partícipe, ¿no?, de este webinar que va a ser de gran ayuda y gran contribución a nosotros como sociedad. Antes de iniciar, por favor, les encargo a todos que tengan sus micrófonos apagados y conforme vaya avanzando la reunión pueden ir dejando sus preguntas ahí en el chat y ya después Eduardo se va a encargar de hacérselas llegar al ingeniero. Gracias. Bien, Keila, muchas gracias. ¿Podemos arrancar entonces? Sí, ingeniero, puede seguir. Gracias. Bien, bueno, muy buenas noches a toda la comunidad universitaria de la Sociedad Científica de Ingeniería Civil. Muy agradecido y honrado por la invitación que me hacen para poder conversar con ustedes referente al tema de investigación. Y hoy vamos a dividirlo hasta en 2 días, esta conferencia. Hoy quiero tocar el tema de las modalidades de graduación, según lo que me enviaron, ¿no? Las modalidades de graduación. Y el día de mañana estaremos viendo todo lo que conlleva a un trabajo de investigación, a un perfil y a un proyecto que se debe presentar y para luego elaborar un artículo científico, ¿no?, que es lo que se necesita ya en la sociedad científica y es lo que demanda ahorita la universidad y todo el proceso de acreditación. Entonces, si les parece bien, lo vamos a dividir de esa manera. Hoy quiero hacer esta clara diferenciación entre lo que son las modalidades de graduación. Para ello yo he preparado una presentación, pero también tengo el documento base en el cual yo me estoy apoyando para poder hablar sobre las modalidades de graduación, que es el reglamento, ¿no? A ver, no sé si lo conocían ustedes, de todas maneras se los voy a presentar enseguida. Voy a compartir mi pantalla y me dicen ustedes si pueden ver mi pantalla. A ver. Ahí estoy compartiendo mi pantalla, ¿la pueden ver? Perfecto, ok, ahí ya tengo. Bien, les voy a mostrar este documento que es el reglamento de modalidades de graduación de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología. En este documento lo que vamos a ver son todas las modalidades de graduación que hay, y esto es importante saberlo porque en el último tiempo, al menos cuando yo estuve como coordinador académico de la carrera de Ingeniería Civil, me di cuenta que más del 90% se va por seminario de grado, ¿ya? Quisiera si pueden reaccionar al respecto o si tienen alguna pregunta también ahí puedan hacerlo porque quiero que pueda ser un poco dinámico, ¿ya? Y eso me llamó la atención, el saber de que más del 90% opta por hacer seminario. ¿Por qué razón? Si es que hay otras 5 modalidades de graduación, ¿no? En total son 5. La primera, que va a ser graduación directa por buenas calificaciones, por buen rendimiento, por excelencia. Ya no todos los estudiantes de ingeniería civil optan por esa modalidad, ¿no? Porque recordemos, es una carrera bastante complicada, tiene ahí sus dificultades y muy difícilmente uno puede mantener una nota alta. No es imposible, pero tiene ciertas dificultades, ¿no? Entonces, podríamos tal vez descartar esa primera modalidad, que sería la de excelencia o de buen rendimiento académico, y los estudiantes que logran salir por allá, pues muy bien, ¿no? Felicidades realmente por el esfuerzo realizado a lo largo de toda la carrera, y es un justo reconocimiento a ese esfuerzo, la graduación directa, ¿no? Sin hacer ningún otro trámite.
Pero cualquier otro estudiante de ingeniería civil que no logre acceder a esa modalidad, le quedan 4 opciones todavía y no solamente el seminario, ¿no? Entonces, pero todo el mundo se va por seminario de grado. ¿Por qué no toman las otras modalidades de graduación? Posiblemente porque no saben la diferencia, no saben de qué se trata. O yo hice una pequeña investigación ahí con un sondeo con los estudiantes y le pregunté, ¿y usted por qué no hace tesis? Porque tesis me dijeron que es complicado, que es una investigación que hay que hacer, que nunca nadie la ha hecho, que nunca se ha visto y es muy complicado y te piden muchas cosas, te exigen demasiado y se puede alargar mucho, entonces puedes estar haciendo esa investigación más de un año y no titularte. Esos son parte de los comentarios que dicen, ¿por qué no hacen tesis, no? ¿Y por qué no hacen proyecto entonces? Porque tesis y proyecto es similar y también es una investigación que hay que hacer y complicado, entonces, bueno, podría hacer trabajo dirigido, ¿no? Sí, pero hay que buscar un proyecto y puede ser muy pequeño, muy grande, tal vez dura más de un semestre, yo quiero salir en un semestre, ¿no? Siguiente semestre, entonces, lo único que me queda es el examen de grado, ¿sí? El examen de grado que es a través del seminario. Entonces, por ahí es que se meten a hacer seminario y en este seminario llevan 4 módulos, 4 o 5 módulos en los cuales le hacen una actualización sobre 40 puntos y hay que presentar una monografía por 20 puntos y hay que defender esa monografía por otros 40 puntos, total los 100 puntos, ¿no? Pero resulta que en esa monografía que les dan o que les exigen que presenten, tiene características de una tesis. Me tocó ser a mí tribunal y quisieron nombrarme tutor de estas monografías y me traían unos trabajos que parecían unas tesis de grado. Entonces yo les decía, esto no es una monografía, esto es una tesis, ¿no? ¿Y por qué está haciendo seminarios si podía hacer tesis? Entonces, ahorita hay esa confusión de qué es una tesis, qué es un proyecto, qué es un trabajo dirigido y cuál es la diferencia con el seminario y con la monografía. Y precisamente eso es lo que vamos a ver el día de hoy en esta conferencia, ¿ya? Nos vamos a apoyar en este reglamento de modalidades de graduación de la Facultad de Ciencia Exacta y Tecnología. Fíjense que esto está aprobado desde septiembre del 2015. En el 2025 ya tenemos 10 años de estar en vigencia y aquí nos habla, ¿no?, de la graduación directa, la graduación mediante el trabajo dirigido, mediante la tesis, mediante el proyecto, mediante el examen de grado, este es el seminario, y las consideraciones generales que debemos hacer. Si no lo conocían este documento, es bueno que lo lean y lo conozcan porque se van a dar cuenta de muchas cosas que tal vez uno pensaba que se debería hacer de una forma y está redactado de otra aquí en este documento. Bien, vamos a ir directamente a analizar lo que dice este documento. Yo lo tengo esto en una presentación también, ¿no?, que son las modalidades de graduación de la Facultad de Ciencia Exacta y Tecnología. Ahí tenemos las 5 modalidades de graduación: la graduación directa por excelencia o rendimiento académico, el trabajo dirigido, tesis, proyecto de grado y examen de grado a través del seminario. La graduación directa ya lo habíamos indicado, es una titulación automática sin requisitos adicionales. 2 opciones para acceder a esto, por excelencia o por rendimiento académico, y obviamente esto tiene su regulación universitaria sobre estos criterios de excelencia, qué se considera excelencia y qué se considera desempeño académico. Está establecido en la reglamentación vigente de la universidad. Pero nos interesa trabajo dirigido, una de las modalidades. Yo me gradué por trabajo dirigido, les comento. Estaba haciendo, yo me iba a inscribir al seminario, finalmente entré a trabajar en la empresa Carlos Caballero, me fui a hacer un proyecto a Potosí, un proyecto de montaje de estructura metálica. Era un proyecto que duró 2 años, pero yo tomé una parte de ese proyecto, el montaje de los molinos, y en ese lugar pude realizar mi trabajo dirigido, ¿no? Entonces, la característica aquí es como una práctica académica laboral de aplicación de conocimiento en las ciencias de la ingeniería y la supervisión constante.
una duración máximo de 6 meses en la empresa y se inicia en el último semestre del plan de estudio y se realiza en instituciones, empresas privadas, públicas, también puede ser, ¿no? Para el trabajo dirigido, bueno, tiene ciertos objetivos, que es aplicar los conocimientos en la solución de problemas empresariales, profundizar en áreas de formación técnica, demostrar dominio y capacidad y responsabilidad, proponer mejoras en los procesos complejos y documentar y defender ante un tribunal. ¿Qué es lo que hice yo cuando me gradué por trabajo dirigido? Me fui a trabajar a Potosí como una práctica profesional, se podría decir, ¿no? En una empresa, como una pasantía más o menos, pero ya ejerciendo funciones de supervisión, ¿no? Entonces propuse yo una optimización del procedimiento de montaje de la estructura metálica que se estaba realizando en el lugar, y luego tuve que venir, presentar un informe y defender ante un tribunal, ¿no? Esa es la forma de realizar el trabajo dirigido. Entonces, cualquiera puede ir a un proyecto, ya sea de alcantarillado, de carreteras, de puentes, de construcción de edificios, montajes de estructura metálica, cualquiera que sea el proyecto del área de la ingeniería civil, que tiene que tener esta duración máxima de 6 meses, ¿no? Una mínima de 4, si no me equivoco, y una máxima de 6, y uno debe presentar un recálculo o una optimización, una mejora al procedimiento que se está aplicando o al cálculo realizado, ¿ya? En eso consiste el trabajo dirigido y finalmente hay que defenderlo ante un tribunal. Permítanme un ratito, vamos a ver para que puedan ingresar. Ahí está. Entonces, trabajo dirigido ya lo conoceríamos. Con eso habríamos visto 2 modalidades, la primera, graduación directa, y la segunda, trabajo dirigido. No sé por qué muchos estudiantes no optan por trabajo dirigido, es una modalidad muy buena. Para poder hacer esto hay que hacer un convenio con la empresa o la institución donde uno vaya a realizar su trabajo dirigido, y eso es un paso importante que se debe hacer, ¿ya? Y luego, como les digo, estar entre 4 a 6 meses en el proyecto, elaborar un informe y luego defenderlo ante un tribunal. Bueno, nos quedarían 3 modalidades que son las que cuesta diferenciar entre ellas, ¿no? La primera es tesis, la segunda es proyecto de grado y la tercera es el examen de grado. Entonces, yo me voy a ir a la última modalidad, al examen de grado, y luego voy a volver a hablar de la tesis y del proyecto. La modalidad examen de grado, por ejemplo, en otras universidades, el examen de grado consiste en pasar al frente delante de un tribunal que está compuesto muchas veces por el decano de la facultad, el director de carrera y 3 docentes de la carrera más, de diferentes niveles de estudio de la carrera, o sea, diferentes semestres. Y ante ese tribunal uno se presenta y va a un ánfora donde mete la mano y saca 5 preguntas que están en unos papelitos, y saca 5 preguntas de esa ánfora, pero esas preguntas pueden haber sido elaboradas por un profesor que dicta en el primer semestre, otro en el segundo, otro en el tercero, así. Es decir, que un estudiante puede ir, meter la mano al ánfora y sacar una pregunta de cálculo 1, por decir, ¿no? Resuelva una integral o calcule un área, no sé. Luego de responder esa pregunta, vuelve a meter la mano y saca uno de hidráulica, ¿no? Calcular un flujo, un caudal, no sé, o dimensionar una tubería o algo así. Pregunta número 2, ¿no? Puede meter la mano nuevamente y sacar y dimensione una losa, digamos, de hormigón armado, ¿no? Entonces le puede salir así cualquier pregunta. Ahora, ¿cuál es el riesgo de dar ese examen? Ustedes tendrían que conocer todas las materias de toda la carrera, las 56 o 60 materias que se dan de acuerdo al plan que se tiene, ¿no? Tener dominio de todas esas materias, porque cualquiera de esas materias le puede salir una pregunta de cualquiera de esas materias. ¿Cómo lo harían ustedes? ¿Estarían preparados para rendir un examen de esas características?
Yo no sé, porque a veces a mis alumnos yo les pregunto algo del anterior semestre y ya no saben, ¿no? Y peor, hay algunas veces les pregunto algo del anterior examen, en el segundo parcial les puedo preguntar algo del primero, o en el final les pregunto algo del primero o del segundo, y ya no saben. Entonces, ¿cómo será que si les pregunta al finalizar su carrera algo del primer, del segundo, del quinto, del séptimo semestre? Posiblemente ni se acuerdan, ¿no? Entonces, como ese examen de grado era muy complicado hacerlo de esa manera, se optó por hacer unos cursos, ¿ya? Hacer unos cursos, entonces le pusieron el nombre seminario, ¿no? Entonces dice ahí, examen de grado a través de seminario. Entonces lo dividen, la nota, los 100 lo dividen en primeros 40 puntos en realizar unos módulos, en los cuales uno va a actualizarse, a capacitarse, le dan práctico, le dan tarea, rinde exámenes, como si fuera una materia, y van venciendo los 4 módulos. Vencer todos esos módulos acumula uno 40 puntos. Al vencer todos los módulos acumula 40 puntos y en todos sacó 100. Y eso lo dice acá el reglamento. Les voy a mostrar. En la última parte está la modalidad de graduación del examen de grado, ¿no? Permítanme mostrarles acá. Graduación mediante examen de grado a través de cursos de capacitación profesional, se llama, ¿no? Entonces, fíjense, el artículo 59 dice, el estudiante que opte por esta modalidad tiene 2 opciones, A y B. O sea que si uno opta por examen de grado, dentro de examen de grado tiene 2 opciones todavía. ¿Cuál es la primera? La primera es solicitar a la dirección de carrera fecha y hora para presentarse al examen de grado, directamente. Y la segunda opción es asistir a los cursos de actualización o seminario, ¿no?, programados por la dirección de carrera en diferentes áreas de conocimiento. O sea que usted no está obligado a asistir al seminario, a los cursos de capacitación, porque usted puede solicitar directamente fecha y hora para la defensa. Fíjense el artículo 60, dice, en la opción B, en la que usted decide asistir a los cursos de actualización, tiene la obligación primero de cursar y aprobar cada uno de los módulos o seminarios programados por la dirección de carrera, de acuerdo a la reglamentación propia de la carrera. Debe tener una asistencia mínima a los cursos del 80% y debe presentarse a la defensa de los conocimientos adquiridos de acuerdo a los contenidos de capacitación realizada, ¿no? Ahora, fíjense el artículo 61 que es importante. Dice, los estudiantes que opten o no por los cursos de capacitación deben elaborar un documento de informe final de investigación. O sea, ambos, los que opten y los que no opten, deben elaborar un informe final de investigación, que es la famosa monografía que les piden, ¿no? Y el mismo debe ser expuesto al momento de la recepción del examen de grado, siendo redactado en base a la normativa establecida de cada carrera. El artículo 62, 63 y 64 hablan sobre la estructura de los módulos. No voy a entrar mucho en detalle de la estructura y cómo deben inscribirse. Yo les puedo facilitar este documento para que ustedes lo tengan y lo estudien luego con detenimiento, ¿ya? Y luego, fíjense, deben presentarse acá, dice al examen, ¿no? Quiero leer el artículo 66, que es importantísimo. Fíjense, el artículo 66 dice, los módulos de capacitación profesional no son obligatorios para los postulantes que quieran presentarse solo al examen de grado. O sea que ustedes pueden elaborar una monografía por 20 puntos y luego defender esa monografía por 80 puntos sin realizar el seminario. O sea, según este reglamento, claramente lo estamos viendo acá, no es mi invento. El artículo 66 dice, los módulos de capacitación profesional no son obligatorios
para los postulantes que quieran presentarse solo al examen de grado. Y más abajo nos dice sobre la defensa cuánto vale, ¿no? Fíjense, dice, la evaluación del examen de grado ante el tribunal examinador establece que el postulante debe aprobar los cursos de capacitación. Si optó usted por ir al seminario, inscribirse a los módulos, entonces 40 puntos de la nota final le van a dar esos módulos del seminario. Luego, el postulante debe presentar un documento del informe final de investigación, o sea, su monografía, al tribunal examinador al momento de su defensa, y eso vale 20 puntos de la nota final. O sea que aprobando los módulos, 40, más presentando su monografía, ya tiene 60, prácticamente ya habría aprobado, porque recuerden que GRL es una materia más y se aprueba por lo menos con 51. Entonces, si usted ni siquiera la defiende, su monografía ya estaría aprobado, ¿no? Con 60 puntos. Pero el postulante realiza la exposición pública ante un tribunal examinador, que son los otros 40 puntos de la nota final, ¿no? Con eso son los 100 puntos. Ahora, aquellos postulantes que solo se presenten al examen de grado, o sea, que no tomen los cursos del seminario, pero están inscritos en la modalidad de examen de grado, la nota final de la titulación comprenderá la presentación del informe final de investigación, que son 20 puntos, y la exposición y defensa ante un tribunal, que son 80 puntos de la nota final. O sea que la defensa se hace sobre 80 puntos. No sé si ustedes sabían esto, ¿no? Pero precisamente esas son las inquietudes, ¿no?, de la sociedad científica, por lo cual me han pedido que hagamos este webinar, que es importante para que ustedes tengan conocimiento de qué es lo que pueden hacer, qué es lo que no pueden hacer, de a qué están obligados a tomar y qué no, digamos, ¿no?, cuando eligen ustedes una u otra modalidad, ¿ya? Entonces, aquellos que no decidan tomar los cursos, pero quieran ir al examen directamente, sobre 80 puntos, ¿no? Ahora, ¿qué debe tener y cómo se debe hacer, ¿no? Fíjense que, como les dije, esto es como una materia más. Entonces, si alguien saca una nota menor de 51 puntos, queda postergado. Aprueba uno desde 51 hasta 70 puntos, eso sería una escala de calificación de aprobado, ¿no? Bueno ya sería de 71 a 80, muy bueno de 81 a 90 y excelente de 91 a 100 como nota final. Pero fíjense que con asistir a los seminarios y presentar su monografía ya tienen 60, si lo hacen todo bien, ya estarían aprobados, ¿no?, esta materia. Pero la defensa cuenta otros 40 puntos. Ahora, fíjense que hay que diferenciar entre una tesis, un proyecto y una monografía, les decía. Entonces, monografía, y esto ustedes lo pueden poner hasta en el chat GPT, ¿no?, que ahora que está de moda. Fíjense, voy a irme aquí. Le puse aquí en Gemini, ¿no? Le dice, ¿qué es una monografía? ¿Cuántos tipos existen? ¿Y cuál es su estructura de presentación? Y nos dice claramente que una monografía es un documento escrito de carácter expositivo, explicativo, que aborda un tema específico de manera profunda. Viene del griego mono, que es uno, y grafos, escritura, ¿no? O sea que yo tengo que escribir sobre un tema único y delimitado, como dice acá, ¿no? Agarrar un tema único y delimitado. Ahora, tiene su diferencia porque no es una tesis. La tesis generalmente tiene un problema de investigación, tiene los antecedentes que han llevado a esa investigación, tiene objetivos generales, específicos, tiene hipótesis, tiene variables, tiene experimentación, tiene análisis de laboratorio, por ejemplo, análisis de los datos que uno ha tomado en campo, le hace estadísticas, le hace todo ese tratamiento de datos y de ahí hace un análisis de esos resultados y plantea las conclusiones, ¿no? Entonces, muchas veces elaboran una monografía con toda esa estructura y realmente no es así, ¿no? ¿Por qué? Porque hay diferentes tipos de monografía. Hay la monografía de compilación, la monografía de investigación y el de análisis de experiencias.
La más sencilla de realizar es la monografía de compilación. ¿Por qué? Porque reúne, analiza y presenta lo que ya ha sido investigado por otros autores de un tema. O sea, si yo quiero hacer una monografía, no necesariamente tengo que ir al laboratorio, a una avenida a hacer un aforo, a hacer cálculos, a hacer cosas. Me voy a una biblioteca física o digital y busco libros, artículos científicos, revistas científicas que hablen sobre un tema. Por ejemplo, carreteras, ¿no? Entonces me busco libros que hablen de carreteras, revistas que hablen de carreteras, artículos científicos que hablen de carreteras. Y lo único que tengo que hacer es leer ese libro, leer ese artículo y empezar a escribir lo que entendí de esa lectura. Entonces solamente tengo que decir, no sé, Jiménez en su libro de carreteras dice que las carreteras son esto, sirven para esto, tienen estas dificultades, ¿no? No sé, Gutiérrez dice en su artículo científico que las carreteras, no sé, interdepartamentales o son función o tuición del Estado Nacional, no sé, cualquier cosa así, ¿no? Haciendo referencia a libros, artículos y revistas científicas. Pero nada más, o sea, eso es una monografía y finalmente yo tengo que poner mi opinión personal. Entonces, una monografía se hace, una monografía de compilación, uno va e investiga documentalmente, nada más, ¿no? Lee documentos, revisa documentos, investiga en documentos. ¿Documentos como qué? Como libros, artículos científicos, revistas, etcétera, ¿no? Puede ser ponencias, tesis, todo eso uno revisa, lee y empieza a escribir haciendo referencia a esos autores y finalmente pone su opinión y se acabó. No hay más que hacer. Esa es una monografía, ¿ya? Pero posiblemente nos están pidiendo una monografía de investigación. La monografía de compilación es la que les dije, ¿no? Uno hace una investigación documental nada más y luego hace su informe. La monografía de investigación aborda un tema nuevo o poco explorado, ¿no? Entonces, voy a investigar documentalmente o voy a ir a tomar muestras, si quieren, igual, para escribir mi monografía de un tema nuevo o poco explorado, ¿no? O puede ser uno ya conocido, pero desde una perspectiva original, o sea, desde otro enfoque, ¿no? ¿Con el fin de qué? De generar un nuevo conocimiento, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo de este tipo de monografía? Presentar los resultados de una investigación original, o sea, que nadie lo haya hecho, ¿no? Que puede ser experimental, entonces sí, voy al laboratorio, voy a ver cómo reacciona, voy a hacer mediciones, todo eso. O puede ser documental, entonces no necesito ir a un laboratorio, puedo revisar documentalmente, o de campo, ¿no? También que puedo ir, experimental uno lo hace en laboratorio y de campo generalmente lo hace en sitio, ¿no? Entonces requiere plantear una hipótesis o tesis. Entonces esta monografía de investigación es la que más se aproxima a una tesis, pero no es una tesis, ¿ya? Y la monografía de análisis de experiencias, ¿no? Se basa en el análisis detallado de una experiencia práctica, un caso específico, una actividad realizada en un periodo, ¿no? Por ejemplo, prácticas profesionales, pasantías, proyectos de una empresa. Uno puede describir cuál ha sido su experiencia. Por ejemplo, yo podría escribir una monografía de mi experiencia en la empresa Carlos Caballero durante mi trabajo dirigido, ¿no? Y podría escribir una monografía de eso. Entonces, ¿cuál es la estructura de presentación? Tiene la portada, la parte inicial, en el cuerpo tiene introducción, desarrollo y conclusiones. Fíjense, ¿no? Introducción, desarrollo y conclusión. En la introducción uno presenta el tema, los objetivos generales específicos, la justificación, la metodología que utiliza y una breve mención de la estructura del trabajo. Todo eso debe ponerlo uno en la introducción. Entonces, yo no voy a tener como subtítulo objetivo general, objetivo, sino que en la introducción yo debo describir, debo decir,
El presente trabajo de investigación de monografía es un trabajo que está enfocado en el estudio de las carreteras, por decir, ¿no? Para lo cual se hizo tal y tal y tal, y puedo ir describiendo el objetivo general y los objetivos específicos, ¿no? Esta investigación se justifica su realización desde el punto de vista técnico por tal situación, o sea, redacto en la introducción. Mi subtítulo va a ser Introducción, y ahí va a estar redactado todo eso, ¿no? Y luego ya viene el desarrollo de la monografía, que puede estar dividido en capítulos o secciones, y ahí es donde se hace la exposición sistemática del contenido que se va a desarrollar del marco teórico, ¿no? Todo el análisis de la información y la discusión de los resultados desde un punto de vista crítico. Y finalmente vienen las conclusiones, que es el resumen de los hallazgos importantes y deben dar respuesta a los objetivos planteados en la introducción y a la hipótesis, si es que se aplican, ¿no? No se añade nueva información en las conclusiones y luego viene ya la referencia bibliográfica y los anexos. Entonces, fíjense que tiene introducción, desarrollo y conclusión. Pero cuando presentan monografía, no tiene esa estructura actualmente. Yo les pido que revisen las monografías que han presentado ahorita en Ingeniería Civil, y no es así. Yo como experiencia les digo, una vez una chica que estaba para egresar de Ingeniería Civil me trajo un proyecto para construir casas militares para los de la Fuerza Aérea, ¿no? Para los oficiales de la Fuerza Aérea. Y me trajo los planos, los cómputos métricos, el cronograma de actividades, o sea, todo. Y me dijo, esta es mi monografía. Yo no sé de dónde se inventan que eso puede ser monografía, eso es un proyecto, claramente, eso es un proyecto, ¿ya? Entonces, monografía ya hemos visto acá, que es, ¿no? Es una investigación, y yo siempre les he recomendado que hagan la monografía de compilación, que es la más sencilla, ¿no? La monografía de compilación es ir y buscar información en libros, en artículos científicos, en revistas indexadas que tengan información académica, en tesis, en ponencias, y uno lee eso y empieza a redactar y pone su opinión personal y se acabó la monografía. Claro, porque en examen de grado ya nos están evaluando 40 puntos, ¿no? Del seminario que estoy haciendo, 40 puntos ya nos están evaluando acá, ¿no? O sea, ya me costó obtener estos 40 puntos cursando cada uno de los módulos, luego elaboro la monografía y eso vale 20 y luego tengo que exponer, ¿no? Entonces, por eso esta monografía, yo les aconsejo siempre que hagan una de compilación. Ahora, ¿alguien puede hacer de investigación y les pueden exigir? Sí. ¿Ya? Ok, entonces, con eso tendríamos la modalidad de examen de grado a través del seminario, ¿no? Este documento tiene algunos ejemplos, ejemplo 1, ejemplo 2, por ejemplo, del tema general, subtema y el informe final de investigación. Y aquí nos dice el contenido que debe tener, ¿no? El informe final de investigación se puede considerar a través de prácticas y establece, y este debe contener, ¿no? Inclusión de un capítulo de revisión bibliográfica que sustente el informe de prácticas y un alcance o contenido de la monografía, tal como portada, contraportada, resumen, introducción, objetivo, justificación, marco teórico conceptual, diagnóstico de la situación, conclusiones, recomendaciones y bibliografía. Esta estructura la está planteando este documento, ¿no? Y entonces, fíjense que va un poquito no en el mismo tono, digamos, ¿no? Que lo que nos recomienda acá la inteligencia artificial. Pero como este es un documento oficial, debemos respetar esta estructura si queremos elaborar nuestra monografía, ¿no? Entonces debe tener su portada, resumen, introducción, objetivos del tema, justificación, marco teórico conceptual, diagnóstico de la situación temática, conclusiones y recomendaciones y la bibliografía. El desarrollo que dice ahí, meter aquí en el marco teórico conceptual, ¿ya?
Voy a ir acá para aceptar al que está entrando. Y luego viene la defensa de la monografía. Ya está, por 40 puntos. Entonces, eso es el seminario y la monografía. Aquí hay algunas cositas interesantes que hemos visto, que uno no está obligado a asistir a todos los módulos, ¿no? A cursar. Si no quiere, uno directamente se presenta su monografía y la defiende sobre 80 puntos. Ya. Entonces ahora nos vamos a los otros dos temas, de tesis y proyecto, ¿ya? Para eso yo voy a usar esta hojita acá. Espero que lo puedan ver. ¿Ya? Aquí voy a plantear lo que es una tesis. ¿Ya? Tesis. Ay, me dio un poco choco aquí, cuesta escribir. Tesis. Y por aquí vamos a hablar de lo que es un proyecto. Proyecto. Ok, yo siempre utilizo este ejemplo con mis estudiantes de metodología para decir cuál es la diferencia entre tesis y proyecto. Bueno, vamos a agarrar un tema que vamos a decir carreteras, por ejemplo, ¿no? Carreteras va a ser mi tema. Ok, este va a ser mi tema. Con este tema de carreteras, yo o bien hago una tesis o bien hago un proyecto. Ya, estoy para decidir. Y si yo decido hacer una tesis, ya, una tesis generalmente está orientada a resolver un problema, ahorita que he observado, que no tiene por ahora una solución o una respuesta. ¿Ya? Y el proyecto, cuando yo voy a construir con un proyecto y yo les digo, mire, aquí está el proyecto para construir su casa, ¿no? A usted, ¿qué es lo que usted debería tener en ese proyecto? Yo les voy a mencionar. Una de las primeras cosas que deberíamos tener son planos, ¿no? Planos. O sea, los planos me dicen que es como una vista de frente, de perfil, fachada, cortes, elevaciones, todo eso me dan los planos, ¿no? Voy a poner aquí una rayita, planos. Luego, otra cosa que debe tener un proyecto, ¿no? Si yo les presento una carpeta con un proyecto, ustedes al abrir la carpeta seguramente van a encontrar planos, van a encontrar cómputos métricos, ¿no? Cómputos métricos que me diga cuántos metros cuadrados, por ejemplo, de muro, cuántos metros cúbicos de zapatas, de columna, ¿no? Cómputos métricos. ¿Qué más esperaría ver en un proyecto? El presupuesto, por ejemplo. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? ¿No? Si yo estoy hablando de carreteras, entonces planos me hará un corte longitudinal, un corte transversal, digamos, de la carretera, el trazo de la carretera, ¿no? Cómputos métricos me dirá cuántos metros cuadrados se quieren de un pavimento rígido, o metros cúbicos de relleno, cuántos metros cúbicos de capa base, subbase, etc. El presupuesto, cuánto cuesta por kilómetro, por ejemplo, un pavimento. Ya, el presupuesto. Luego, ¿qué más? Un cronograma de obra. El cronograma me dice cuánto tiempo yo me tardo en hacer una carretera, por ejemplo, ¿no? O un edificio. Cuántos, ya sea meses, años, no sé, cuánto. Cronograma. Y también necesito las especificaciones. ¿Ya? Las especificaciones técnicas me dicen cómo se hace, por ejemplo, el ítem relleno y compactado. ¿Qué material necesito? ¿Cómo se ejecuta? ¿Qué tipo de maquinaria se utiliza? Eso me dicen las especificaciones técnicas.
Entonces, si yo tengo una carpeta que contiene toda esta información, planos, cómputos, presupuesto, cronograma, especificaciones, entonces estoy ante un proyecto, ¿sí? Ante un proyecto. Si es que yo tengo todos estos elementos que está acá, eso es un proyecto. Ahora, una tesis, por ejemplo, yo puedo hacerme la pregunta, ¿por qué se fisuran las carreteras? Se fisuran, disculpen la letra, las carreteras, al año de su inauguración. ¿Puedo poner así? No. Ya, ¿por qué hay fallas? ¿Por qué hay baches? Todo eso en las carreteras. O sea, no es ni un año alguno, ya tiene rajaduras, fisuras, fallas, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué creen ustedes? ¿Alguien puede opinar? ¿Por qué ocurre eso? ¿Les ha pasado esto o no? ¿Han visto esto o no? De que se fisuren las carreteras, de que haya fallas. Dependiendo mucho del tipo de carretera, o sea, el tipo de si es rígido o flexible. Ya digamos Si un pavimento rígido. Si es rígido por el fenómeno de que se alarga y se contrae. Y si no se lo, o sea, si no se lo separa bien, cuando se alarga se va ¿cómo se puede decir? Se van a hacer las fisuras, digamos, se van a alargar más tanto que se va a empezar a fisurar. Ya, perfecto, está bien. ¿Saben qué? Por ejemplo, si es flexible o rígido, alguien puede decir, debido a los malos materiales, ¿no? En la utilización. Malos materiales, por ejemplo. Otro puede decir, no, se fisuran o tienen problemas debido al alto peso, digamos, de los camiones, ¿no? O sea, van por encima del peso permitido y lo dañan, ¿no? Sobre todo en pavimento flexible hacen el abollamiento y todo. Otro puede decir, no, debido a que mala ejecución de la obra, mala ejecución, ¿no? De la obra. Entonces, fíjense, aquí yo tengo 3 posibles causas. Cada una de estas es una hipótesis, ¿ya? La hipótesis es una respuesta anticipada al problema de investigación. Este es el problema, ¿no? El problema es que hay daño en las carreteras, hay fisuras, y yo inmediatamente, sin investigar nada, planteo una hipótesis, una respuesta. Esto se debe a los malos materiales, al alto peso, a la mala ejecución. Entonces, el siguiente paso en una tesis es comprobar esta hipótesis. Tengo que comprobar esta hipótesis. ¿Ya? ¿Cómo voy a comprobar esta hipótesis? Bueno, depende cuál. Por ejemplo, si yo digo malos materiales, entonces tendré que ir a tomar muestras de los materiales que se han utilizado en el lugar, de suelo, del asfalto o del pavimento rígido, del tipo de agregado, del tipo de cemento. O sea, me concentraré en eso para comprobar que la hipótesis que yo dije que eran malos los materiales. Ahora, alguien que no dijo malos los materiales, dijo alto el peso, no le va a interesar los materiales, sino que va a ir a hacer unos aforos, va a ver qué tipos de camiones pasan por allá, cuánto es el peso que tienen estos camiones. O sea, se va a concentrar en el peso de los vehículos que transitan por el lugar para comprobar esa hipótesis, ¿no? Y el que dijo mala ejecución, entonces no le va a interesar ni el peso ni los materiales, por decir, se va a concentrar en la empresa. ¿Quién era la empresa que ejecutó esto? ¿Tenía la experiencia? No tenía la experiencia. ¿Tenía los equipos adecuados? No tenía.
tenía el personal capacitado o no para realizar. Pueden ser todos esos factores, ¿no? Y una vez que tome datos, los analice, utilice estadísticas, lo que sea, va a encontrar la razón de esto. O sea, va a decir, yo dije que eran por utilizar malos materiales y después de analizar me di cuenta que evidentemente eran malos los materiales que se han utilizado. O puede llegar a la conclusión de que yo dije que eran malos los materiales, pero hice una revisión y me di cuenta que todos los materiales eran buenos. Entonces, no es una causa los malos materiales, ¿no? O, claro, no han sido malos los materiales que se han utilizado en esta obra. Entonces, eso le va a dar la comprobación de la hipótesis. Entonces, en una tesis hay un problema, yo trato de determinar la causa de ese problema, qué es lo que está causando este problema, y si yo elimino esa causa, entonces ya no hay problema, ¿no? Ya no hay problema. Y eso es lo que queremos a través de las tesis. Identificar un problema, plantear una hipótesis que resuelva ese problema, ¿no? Encontrar la causa que estaba generando ese problema y nosotros planteamos una solución, ¿no? ¿Cuál sería la solución entonces? Por ejemplo, si son malos los materiales, yo determino que ahorita hay una carretera que se está fisurando por eso y me di cuenta que eran malos los materiales que han utilizado. Entonces, en mis conclusiones, aquí, en mis conclusiones, yo tendré que decir, conclusiones, cómo tienen que ser las características de los materiales que yo voy a utilizar en la obra, ¿no? O sea, si aquí eran malos por esta razón, entonces, ¿cómo son las características de los buenos materiales? Entonces, ahí ya voy a dar los pasos que uno debe seguir, qué tipo de material va a utilizar. Si es alto el peso, digamos, el peso excesivo, y compruebo que evidentemente eso es, entonces en mis conclusiones yo diré, el peso máximo que debe transitar por este tipo de carreteras es de tanto, ¿no? Ya está. Si es mala la ejecución y yo determino después de hacer las pruebas que realmente fue mala la ejecución, entonces en mis conclusiones yo debo indicar cuál es el procedimiento correcto de ejecutar una obra, qué experiencia debe tener la empresa, qué tipo de maquinaria debe utilizar, etcétera, etcétera. Entonces fíjense la diferencia con un proyecto, ¿no? Un proyecto tiene planos, cómputos, presupuestos, cronograma, y aquí no. ¿Dónde están los planos, los cómputos, los presupuestos? No, no hay. ¿No? Entonces les digo que una estudiante me presentó esto como monografía. Me dijo, aquí está mi monografía para construir unas casas paramilitares, ¿no? Así, que tenía planos, cómputos, presupuesto, programa, cronograma, especificaciones, todo para construir unas viviendas, ¿no? Y esa, según ella, era su monografía, ¿no? Yo quedé aterrorizado de esto. ¿Cómo va a ser su monografía eso? Eso es un proyecto, ¿no? Y estas casas militares, entonces no es monografía, es proyecto. ¿Y cómo puede ser tesis de estas casas militares? Bueno, identificaré un problema. El problema aquí, ¿cuál podría ser para que yo lo haga como tesis? El problema es que todos esos militares no tienen casa. No tienen casa. Entonces voy a tratar, ahí está el problema, voy a tratar de encontrar la causa. ¿Por qué no tienen casa estos militares? Entonces seguramente le haré una entrevista. Voy a ir y hablar con ellos, decir, ¿por qué no tiene casa? No, porque estaba ocupado en el ejército y no encontré mi casa, no sé. Y cuando yo encuentre la causa voy a proponer una solución. Entonces puedo decir, el gobierno les tiene que dotar de casa. ¿Y qué tipo de casas? Estas económicas. Entonces, cuando yo diga que el gobierno les tiene que dotar una casa, ya habré resuelto el problema y ahí termina la tesis. Luego alguien puede agarrar esa misma tesis y decir, ahora yo voy a hacer el proyecto. Como en la tesis se descubrió que la solución para estos militares eran casas así económicas,
aquí está el proyecto para hacer esas casas económicas. Aquí están los planos en elevación, en corte, fachada, todo eso. Aquí están los cómputos métricos, el presupuesto, el cronograma. Entonces, esto es otra cosa diferente. ¿Ya? No sé si me deja entender. Por favor, si es que hay alguna duda, comentario. Está muy claro, ingeniero. Entonces, miren, ustedes pueden elegir hacer proyecto, tesis, lo que sea. En una clase, por ejemplo, que les di a mis alumnos, les dije, no sé si alguna vez a ustedes les ha pasado, pero yo estuve en la avenida Banzer, así, Banzer, aquí voy a poner así, Banzer, más o menos séptimo anillo, y aquí hay un hipermaxi. El séptimo anillo debe ser más o menos. ¿Ya? Y bueno, aquí está la avenida, ¿no? Doble vía. Ay, me cuesta un poco dibujarlo, van a disculpar. Y creo que a este lado hay una universidad y un colegio, no sé qué más. Y me he dado cuenta que mucha gente sale de aquí y quiere cruzar aquí al frente, y hay un semáforo, nada más, ¿no? Y los vehículos pasan por aquí a todo dar. Muchas veces me ha tocado ir por acá, igual con mi vehículo, y por acá de retorno, ¿no? Vienen a todo dar. Yo al volante lo he pasado sin sentirlo esto, pero un día me tocó pasarlo a pie, hacer este trámite. Oiga, qué increíble para pasar esto. Aún con un semáforo, había muchos conductores que no respetaban eso. Y uno asustado de cruzar o no había cuándo. Ahora, eso lo hace un adulto. Imagínense un niño, ¿no? Si hay colegio acá, un niño que tiene que tomar el micro a este otro lado para irse al norte, ¿no? Que tiene que sí o sí cruzar. Entonces, yo como papá ahora, mandarlo a mi hijo solo y que cruce todos los días arriesgando su vida, qué terrible, ¿ya? Ok, entonces aquí claramente hay un ¿qué? Un problema, ¿sí? Un problema, clarito, es el peligro que hay al cruzar esta carretera o este tramo vial, peligro, ¿no? ¿Peligro de qué? De muerte, ¿no? De las personas adultas y niños, o sea, cualquiera puede morir aquí al cruzar, al ser atropellado. Ok, entonces vamos a buscar una solución y esto podemos hacerlo mediante una tesis, mediante un proyecto, mediante un trabajo dirigido, o podemos hacerlo mediante un seminario con una monografía, ¿no? Monografía. ¿Por qué? Porque el de graduación directa, ya no entra aquí, ¿no? Este ya está en Cancún celebrando que ya es ingeniero, entonces ya se fue, ya no está aquí. Entonces, o bien, resolvemos este problema a través de una tesis, de un proyecto, de un trabajo dirigido o de una monografía en este seminario. Bien. ¿Cómo lo haríamos si queremos hacer una tesis? Bueno, el problema aquí es atravesar esto y yo tengo que plantearme una hipótesis, ¿no? Una hipótesis es la respuesta anticipada al problema de investigación. Yo puedo decir, con un puente peatonal, ¿no? Que construye acá, así como el que tiene la Gabriel, digamos, ¿no? No sé, un puente peatonal, resuelvo el problema. Esa es mi hipótesis. Mi hipótesis me dice que un puente lo resuelve el problema. Entonces yo tengo que hacer las pruebas de esta hipótesis. Tendré que ir a hacer un aforo para ver cuántos vehículos pasan, cuál es la hora pico, y posiblemente me resulte que un puente no es la solución, porque como estoy en el séptimo anillo, vienen camiones con carga muy alta
Entonces tendría que hacer un puente peatonal muy elevado, digamos así, ¿no? Muy elevado, porque los camiones aquí todavía vienen y tendría que ser así demasiado elevado. Y al ser tan elevado, ahí va a tener muchas escaleras para subir. Entonces la gente le da flojera subir escaleras y viveza criolla, digamos, esperan que no haya mucho tráfico y se meten por acá. Igual nomás ocurren los accidentes, ¿no? Muere la gente por no subirse acá y por no bajar al otro lado, que es muy elevado. Entonces, construir un puente no sería la solución, digamos, ¿no? O sea, eso yo tengo que investigarlo. Tendré que hacer preguntas, encuestas, ¿no? A la gente. Oiga, si construye un puente, usted va a subir por la grada, va a tener 100 gradas, ¿no? Y al otro lado otras 100. Va a usar el puente, digamos, ¿no? No sé, encuestas, entrevistas, ¿no? Y ahí lo analizaré con estadísticas, ¿no? Estadística de las respuestas, de las muertes, de los accidentes, o sea, todo eso utilizaré para hacer una tesis acá, ¿ya? Entonces puede ser que la respuesta no sea un puente. Puedo plantear otra hipótesis y decir un paso subterráneo, ¿no? Un paso subterráneo por aquí abajo, no por arriba, sino por abajo. Entonces aquí construyo una entrada y por aquí una salida. Entonces cavo por debajo y pasan así como hay en la bimodal, ¿no? No sé si han visto en la bimodal, para pasar del lado de los buses al lado de los trenes, uno va así por debajo, ¿no? Un paso subterráneo. Y posiblemente ese sí sea la solución, ¿ve? Después de hacer mis encuestas, entrevistas, ver que no se detenga el agua, no sé, los pros, los contra, determino de que un paso subterráneo sería la solución. Entonces, ya encontré la causa del problema, estoy planteando una solución y planteo las conclusiones. Conclusión, hay que hacer ese paso subterráneo, ¿no? Hay que construir un paso subterráneo, nada más. Ahí termina la tesis. Entonces alguien puede decir, muy bien, partiendo de esta tesis, como la solución aquí es un paso subterráneo, yo ahora voy a construir el proyecto de ese paso subterráneo. Entonces haré los planos, haré los cómputos métricos, ¿no? Cuánto tengo que cavar y todo eso. Haré el presupuesto, ¿no? Presupuesto. Haré el cronograma, en qué tiempo se va a hacer, ¿no? Y haré las especificaciones técnicas. O sea, aquí yo no voy a hacer ninguna encuesta, entrevistas, no voy a analizar estadísticas, nada, porque eso es para la tesis, ¿no? Para la tesis. Aquí en el proyecto, ¿no? Yo ya sabiendo qué es lo que funciona, porque de la tesis ya me dijo que la solución es hacer un subterráneo, entonces yo voy a hacer el proyecto para construir eso, y haré sus planos, sus cómputos. Un estudiante de ingeniería civil que haga un proyecto como para construir ya este subterráneo, merece su título de ingeniería civil, por supuesto, ¿no? Si hace los planos, los cómputos, el presupuesto, el cronograma, especificación. Ahora alguien dice, bueno, yo voy a hacer trabajo dirigido. Entonces, alguien hizo la investigación mediante una tesis, alguien hizo el proyecto, y este proyecto la alcaldía lo tomó, lo licitó, y ahora se va a construir. Una empresa se adjudicó, una empresa constructora, no sé, ¿no? Cualquier cosa, de obras, empresa constructora de obras, listo. Esta empresa se adjudicó la construcción de este proyecto y dice que va a hacer este subterráneo en 6 meses, lo va a construir, ¿no? Ah, miren qué belleza, justo lo que yo necesito para hacer un trabajo dirigido. Entonces hago un convenio con esa empresa de que voy a ir a hacer mi trabajo dirigido, ¿no? Y me voy al proyecto y ahí tomo todos los datos, ¿no? Posible. Puedo plantear alguna mejora al proceso constructivo o al cálculo,
¿no? Y al final voy a presentar un informe y lo voy a defender ante un tribunal. Ya está. Y puedo salir por trabajo dirigido. Ahora, si voy a hacer un seminario y tengo que hacer una monografía, puedo elaborar una monografía de compilación, ¿no? Y decir, voy a escribir sobre los pasos subterráneos. Listo. Entonces voy a buscar libros que hablen de pasos subterráneos, voy a buscar revistas científicas, voy a buscar artículos, ¿no? Voy a buscar tesis y luego me pongo a redactar mi monografía y empiezo a escribir. Digo, los pasos subterráneos son estructuras que sirven para atravesar vías transitadas. En su libro, el autor, tanto Jiménez, dice que los pasos subterráneos son útiles. En la revista académica de Ingeniería Civil, tanto, dice que los pasos subterráneos son, y sigo escribiendo, ¿no? Mi monografía. Y luego al final yo pongo mi opinión personal. Y ya está, hice mi monografía. Y ahí tienen la diferencia entre tesis, proyecto, trabajo dirigido y una monografía. Con un mismo tema aquí o un problema que tenemos, que sería ese paso de luz. ¿Se entendió o no se entendió? ¿Hay alguna consulta, por favor? Así como mencionó ingeniero, la monografía en la cual está dentro del reglamento que nos mostró, ¿sería solamente monografía de investigación o así como muestra y también puede ser de compilación? Claro, porque está en el documento, fíjese, aquí voy a ir nuevamente al examen de grado mediante la monografía y nos da aquí, fíjense, informe final de compilación, dicen, porque tipos y formas de informes se definen los siguientes. 3. Informe final de compilación, se elige un tema a partir del cual se analiza y se redacta una presentación crítica de ¿qué? De la bibliografía que hay al respecto. Se presentarán los diferentes puntos de vista de manera exhaustiva, para luego poder realizar la opinión personal, lo que les estoy diciendo, ¿sí? O sea, una monografía de compilación es válida, que es esta que les estoy mostrando, ¿no? Hay también monografía de investigación, ¿no? Y hay la monografía de análisis de experiencias, y se los mostré aquí con el chat GPT, que sale lo mismo, ¿no? O Gemini estoy utilizando en este caso, donde le dice, existe la monografía de compilación, ¿no? Reúne y realiza y analiza, lo investiga por otros autores. Existe la monografía de investigación, aborda un tema un poco explorado, y el de análisis de experiencias. Entonces, aquí vemos lo mismo: compilación, investigación y análisis de experiencias. ¿Ah? Buenísimo, ingeniero, muchas gracias. Entonces, yo me dirigiría directo a hacer de que me den mi fecha, presento mi monografía, la defiendo y listo. Ese sería un examen de grado, ¿no? Claro, fíjense aquí en examen de grado, el reglamento le dice claramente, usted puede o no tomar los cursos del seminario. Entonces, si yo decido no tomar los cursos, ¿no? Entonces, tengo que hacer dos cosas. Uno, elaborar la monografía, ¿no? Esto vale 20 puntos. Y segundo, defenderla. Y esa defensa vale 80 puntos, total 100. Ahora, si usted va a tomar los cursos, entonces son tres cosas, ¿no? Ya los cursos valen 40 puntos, la monografía 20 y de la defensa otros 40. De igual manera se presentaría el perfil
de la monografía o algo así, donde ellos me aprueben la monografía o directamente yo presento la monografía? Mire, en ese caso, mucho depende ahorita de cómo está procediendo el coordinador académico. En su momento, cuando yo vi coordinador académico, les pedíamos, sí, un proyecto de investigación o lo que es el perfil, digamos, ¿no? Y después ya la monografía completa. Siempre es bueno hacer un perfil porque le dice, por eso se llama proyecto de investigación. O sea, ¿qué es lo que voy a investigar? Yo digo, a grandes rasgos, digamos, esto es lo que voy a hacer, esto es lo que voy a investigar. Mi monografía va a tratar de esto, ¿no? En unas líneas yo pongo de qué se va a tratar. Y lo analiza uno y le da el visto bueno y entonces ya puede realizar la investigación. Siempre se presenta un perfil para que usted no haga la investigación en vano y al final vaya y lo presente y le diga, no, rechazado ese tema. Pucha, era que me diga antes, no hubiera perdido mi tiempo investigando, ¿no? Entonces uno hace un perfil que es como un punteo de lo que voy a investigar y uno se lo presenta. Entonces lo revisan y dicen, no, está interesante este tema, adelante, haga la investigación. Entonces uno desarrolla en su totalidad, digamos, ¿no? Por eso siempre es bueno tener perfil en todo, en una tesis, en un proyecto, en el trabajo dirigido, en todo se necesita un perfil, ¿no? Y como les digo, es un punteo de lo que voy a hacer. Gracias, ingeniero. Ya, no sé si hay alguna otra pregunta o si está todo esto claro. Tengo una consultita, Emma, Adelante. acerca del tema de la tesis. Ya. He visto mucho que en el laboratorio que hacen, generalmente primero van y hacen, digamos, por ejemplo, mi investigación. Ajá. En mi caso se trata de hacer un polímero que modifica un cemento asfáltico. Sí. Y de ahí parten, de ahí sacan el problema. Generalmente eso se podría decir una tesis. Por ejemplo, Sí. nosotros combinamos un polímero, hicimos un cemento asfáltico modificado y de ahí vimos qué soluciones podría dar a la vida, digamos, a las obras viales. Ya. Bueno, Daniel, mire, cuando hablan de tesis, siempre piensan que tiene que ser una nueva teoría. Tal vez para mañana se los prepare la diferencia entre una tesis de licenciatura, una tesis de maestría y una tesis doctoral, ¿ya? Porque solamente en la tesis doctoral es donde ustedes tienen que crear una nueva teoría. Yo estoy por defender mi doctorado, Dios mediante, quería defenderlo en este mes de diciembre, pero no ha sido posible. Lo voy a defender si se puede el próximo mes de enero, febrero a más tardar. Y ahora que he elaborado una tesis doctoral, puedo hablar con propiedad de lo que es hacer una tesis de licenciatura. Ya hice una tesis de maestría y ahora hice una tesis doctoral, ¿no? Y el problema es que los tribunales que tenemos nos piden tesis doctorales a nosotros los estudiantes de ingeniería civil y por eso nos corren de hacer tesis. Ahora, los que hacen tesis son los que están metidos en laboratorios, nomás pareciera, y alguien que no le gusta el laboratorio dice, bueno, yo nunca voy a poder hacer una tesis porque a mí no me gusta el laboratorio. No es así. Miren, una tesis se puede hacer de comparar dos cosas. Por ejemplo, yo les voy a decir aquí, ¿cuál es mejor, el cemento Fancesa o el cemento Camba? ¿Quién me dice cuál es el mejor? ¿Fancesa o Camba? En cemento. ¿Alguien tiene alguna opinión? ¿Cuál es el mejor? El Canva. Eso es una hipótesis. Esa es una hipótesis. ¿Sí? Si alguien hubiera hecho esta investigación, yo podría decir, hay una tesis del estudiante Peña, ¿no?, en ingeniería civil,
que él agarró una misma cantidad de cemento Fancesa y una misma cantidad de cemento Camba y lo mezcló con agregado, hizo probetas y lo sometió a diferentes ensayos de laboratorio y el que mejor desempeño tuvo fue Fancesa, por decir. En tal ensayo fue mejor que el Camba, digamos, por decir. Entonces ya no es algo, por ejemplo, ahorita alguien dijo Canva, digamos, ¿no? ¿De dónde saca eso? ¿En qué se está apoyando usted para decir que es el mejor? ¿En su propia experiencia? Nosotros como académicos, como universitarios, siempre tenemos que decir tal libro, ¿no? Si voy a hablar del suelo, no sé, Terzaghi dice en su, ¿no? En su obra, en su libro, no sé. Entonces, si voy a hablar, no sé, de resistencia de materiales, ¿no? Podría decir, ya que tiene su libro ahí el ingeniero Belmonte dice que, ¿no? O Hibeler, ¿no? Entonces, yo siempre voy a apoyarme en algún autor. Entonces, aquí nadie ha hecho este ensayo de comparar dos muestras, ¿no? Cemento, Camba, y esto da para una tesis. O sea, yo puedo hacer una tesis porque ahorita hay un problema. Aquí el problema es que no sabemos cuál es el mejor cemento. ¿Fancesa o Camba? No sabemos. Alguien dice su hipótesis es Camba. Muy bien. Llevémoslo a ensayos y comparemos los resultados de este y de este otro. Y después de comparar los promedios de resultado, hay unas pruebas estadísticas. Utilizando la estadística se puede determinar si las diferencias de las medias entre esto ocurre por el azar o es que hay alguna situación que hace que este sea mejor o este otro. Entonces, ahí ustedes tienen una tesis. O tres marcas, Warnes, pongo aquí, cemento Warnes. ¿Cuál es mejor? Entonces, las tres las someto a los mismos ensayos y en la estadística hay herramientas para comparar tres muestras independientes, dos muestras independientes. Y entonces, después de analizar el desempeño de cada uno de estos cementos, podré decir cuál es el mejor. Pero ahorita cada uno dice, Fancesa somos el mejor cemento, Camba somos el mejor cemento, Warnes somos, ellos lo dicen, ¿no? Pero nadie ha hecho esta comparación. Entonces, de ahí ya se puede hacer una tesis. Ahora, en ingeniería civil nosotros podemos comparar, ¿qué cosas? Dos tipos de pinturas. ¿Quién ha comprobado pintura? ¿Cuál es mejor, monopol, subvinil? Tipo fierro o acero, voy a poner así, acero, ¿no? Acero, el brasilero, el acero mexicano, el chino, ¿cuál es mejor? ¿No? Pisos, vidrios. O sea, fíjense cuántas cosas podemos comparar y son temas de tesis, no necesariamente cosas que se están haciendo en el laboratorio. No, es que tiene que ser un tema inédito que nadie lo ha comparado, que nunca nadie lo ha hecho. ¿Quién ha comparado pues dos marcas de cemento o tres marcas de cemento? Nadie parece hasta ahorita. ¿O quién ha comparado dos marcas de pintura o dos tipos de aceros o tres tipos de acero, de pisos, de ladrillos, de tanta cosa que utilizamos en construcción? Nadie ha escrito, nadie ha hecho. O sea, hay un montón de tesis para hacer. ¿Están de acuerdo o no? A ver, ¿qué dicen? Sí, de hecho, podría ser un poco complicado el de los cementos. Bueno, en mi experiencia yo estuve en laboratorio, digamos, de SOBOSE. ¿Y por qué puede ser un poco complicado? Porque no todo la resistencia, digamos, todas las bolsas no tienen la misma resistencia. Si bien, digamos, tiene que cumplir 40 megapascales, el uno puede cumplir 40, el otro 45, el otro 43, 44, pero siempre, digamos, va a pasar de 40. Entonces, quién sabe, por ahí está comprando una bolsa de 45 contra el de Canva, que creo que ellos utilizan MP40, que en teoría igual debería pasar. Entonces, no sé si sería también una comparación justa, porque Cemento Warner, hasta donde sé, ellos utilizan, digamos, un poco más de puzzolana, por eso lleva 1P40.
y creo que el Canva es más yeso, me parece, no estoy seguro, pero utiliza otro componente porque está el cemento, tiene clinker, yeso, pusolana y el otro componente no me acuerdo, pero no utilizan, digamos, o sea, utilizan los mismos, pero en diferentes cantidades. Ahí está, ese es un tema de tesis. Por ejemplo, ¿cómo afecta la dosificación, digamos, de componentes entre uno y otro tipo de cemento? ¿En qué afecta? Puede ser la resistencia, pero también cabe decir que, por ejemplo, cuando venía De que eso Inorca, hay que investigar. Fíjese, esas son las preguntas que uno empieza a obtener. Una tesis sale de esas preguntas, que no tenemos respuesta ahorita, o no hay un libro o una tesis o alguien que lo haya investigado, ¿no? porque Entonces, después también salió otro cemento que es sobre repelente, creo, que igual su resistencia baja, pero ya tiene, o sea, otras diferentes porciones o cantidades de esos materiales. Ahora también cuando venía Inorca, por ejemplo, que es el que regula, supuestamente les da los certificados, eh, ahí en la empresa hacían con una arena que la traían de Estados Unidos, que costaba creo como 10.000 bolivianos, creo una pequeña bolsita. Entonces con esa arena, creo que es color blanca, hacían las pruebas. Entonces ahí tendría que ser el cemento también comparado con las mismas condiciones, porque obviamente si uno está quizás un poco más húmedo, poco saturado, ya, aunque no creas, sí varía un montón en las pruebas como el fraguado, resistencia a compresión y demás. Entonces, podría ser un buen tema, la verdad. claro, o sea, fíjense que de ahí ya salen los temas de tesis, o sea, decir, oye, no sabemos en qué afecta, ¿qué tal si averiguamos? Oye, no sabemos por qué este trae y por qué este otro no trae, por qué hay estas diferencias, averigüémoslo por qué y en qué afecta. Y esa es una tesis, ¿se da cuenta? Porque nadie lo dijo, nadie lo hizo. Hasta varía en el clinker, le cuento, porque digamos cuando el clinker es bueno, porque el clinker es así como una piedra prácticamente color, un plomo oscuro, Misa, sí. y cuando lo chocaban, digamos, a la primera y se partía, el clinker era bueno. Y obviamente el clinker es el principal, podría decir, agregado que le da resistencia al cemento. Entonces, si el clinker es bueno, obviamente la resistencia va a ser espectacular, porque habían semanas, digamos, que las resistencias daban 45, 46, 44, pero había veces que el clinker ya era un poco viejo porque lo traían de diferentes lugares, entonces ahí ya bajaba, digamos, pero siempre raspando los 40. Por eso, como les digo, de ahí da para hacer temas de tesis, fíjense. O sea, todas esas preguntas que uno se puede hacer. ¿Y qué pasa si no es bueno el clinker? ¿Y qué pasa si traen de esta otra cantera? Si lo traen de Estados Unidos, si lo traen de acá nomás, de Potosí, no sé. ¿Qué diferencia hay utilizar una arena de Estados Unidos con una arena de Bolivia? Digamos, ¿cómo le afecta? ¿Se dan cuenta? Todas esas preguntas que ahorita no tenemos respuesta, si logramos averiguar, ir, tomar pruebas, indagar, todo eso, podemos sacar conclusiones y esa es una tesis. O sea, a todos nos interesa saber, oye, ¿el fierro chino es bueno o no? Digamos, ¿no? Sí es bueno, alguien puede decir en construcción. ¿Por qué? Porque lo hemos demostrado, lo hemos sometido a todos estos ensayos y ha pasado todas las pruebas. Entonces compremos porque es barato, digamos, ¿no? Eso ha pasado con los autos, por ejemplo, ¿no? Antes los antiguos eran Toyota, Nissan, Toyota, Nissan. Entró Hyundai, era lo peor. Pero ahorita entró Great Wall, entró no sé qué, Brilliance, ¿no? Todo tipo de marca china y Hyundai ya es una marca buena, o Kia ya es una marca buena. ¿Se dan cuenta? Porque hay prejuicios de la gente que lo tiene en su cabeza que Fancesa es el mejor cemento. Un momentito, ¿no? O sea, hay que ver, digamos, hay que hacer las pruebas y esos son temas de tesis. ¿Ya? Bueno, chicos, yo tengo otra actividad que hacer a las 21:30. Espero que realmente todo lo que hemos visto hoy día haya sido de su interés, que haya sido claro en todo. Disculpen mis garabatos acá, pero quería mostrarlo de una forma gráfica, digamos, todo esto que les he mencionado. Keila, no sé si hay algo más, por favor.
porque está en su programa. Buenas noches, ingeniero. Sí, una última pregunta, no sé si tiene tiempo aún, la Adelante, dejamos para mañana. adelante. Ya, esta pregunta es de nuestro compañero Julio. Dice, si no obtiene una respuesta positiva a la interrogante, la estipulada en el objetivo, ¿también se puede considerar correcta la conclusión negativa o se debe cambiar el título de la monografía o simplemente continuar investigando, aumentando más hipótesis? Claro, no es una monografía, estamos hablando de la tesis, ¿ya? Por ejemplo, yo había planteado aquí, en este problema, fíjense, ¿por qué fallan las carreteras o por qué hay fisuras? Y mi hipótesis eran los malos materiales, ¿no? Yo dije que eran malos los materiales que han utilizado. Después de hacer pruebas, me di cuenta que no es problema los materiales. O sea, no importa si usas buenos o malos materiales, igual se va a fisurar la carretera. Entonces debe ser otra cosa. Entonces yo ya puedo anotar en conclusión de que los materiales no tienen nada que ver. La próxima vez que alguien diga, se fisuran las carreteras por los materiales, yo le diga, un momentito, no es cierto eso porque hay una tesis de un estudiante que hizo prueba a los materiales y determinó que los materiales no tienen nada que ver. Está bien. No siempre una hipótesis que yo me planteo, tengo que comprobarla y esa es la respuesta. Entonces sería adivino, pues. Yo ya estoy adivinando la respuesta, ¿se da cuenta? No. Entonces, por decir, mi hipótesis era la mala ejecución de la obra, ¿no? Y me doy cuenta que si lo ejecutan bien o si lo ejecutan mal, igual va a fallar la carretera porque no había sido el problema la ejecución, habían sido los materiales. Entonces, a veces yo me concentro en algo y en el camino encuentro que otra es la causa del problema. Y eso lo escribo como conclusiones también. Entonces, no necesariamente tengo que cambiar el título, ¿no? Tal vez yo estaba diciendo fallas de la carretera debido a la mala ejecución. Y cuando hago mi hipótesis, había sido debido a los materiales. Entonces cambio el título, falla en la carretera debido a los malos materiales. No. Puedo poner a la mala ejecución, pero decir la mala ejecución influye, pero no tanto como el uso de malos materiales en mis conclusiones. Se determinó que el uso de malos materiales afecta en un 80% frente a una mala ejecución que afecta en un 40%. Esas son conclusiones interesantes. ¿Ya? Pero no necesariamente usted tiene que cambiar el título. No sé si está respondida la pregunta con eso. Sí, ingeniero, está respondida. Muchas gracias. Ahora, hay unas hipótesis que son estadísticas, ¿ya? Y ustedes lo han debido ver por ahí, que le llaman la hipótesis nula y la hipótesis alterna. ¿Ya? Esto de aquí. La hipótesis nula es aquella que yo sostengo como una afirmación. Por decir, agregarle acerrín al hormigón mejora la resistencia. ¿Ya? Yo voy a decir, agregar acerrín, así creo que se escribe, ¿no? Mejora la resistencia del hormigón. En ese creo que se escribe. Mejora la resistencia del hormigón. Digamos que esa es mi hipótesis nula, ¿ya? Ok. La hipótesis alterna es la negación de esto, o sea, agregar acerrín no mejora la resistencia. ¿Ya?
Ahí está, esa es la hipótesis alterna. Entonces, mi hipótesis dice, ¿qué tal si yo le echo acerrín a mi mezcla de hormigón? Y yo estoy diciendo que eso va a mejorar, va a ser un mejor hormigón. Esa es mi hipótesis. No he hecho ninguna prueba, pero yo ya estoy afirmando que es así. Lo llevo al laboratorio y hago las pruebas y me doy cuenta que bajó la resistencia por meterle acerrín. Entonces, descarto la hipótesis nula y tomo la hipótesis alterna. La hipótesis alterna dice, agregar acerrín no mejora la resistencia del hormigón, ¿no? Entonces, rechazo la hipótesis nula y acepto la hipótesis alterna. ¿Me da cuenta? No sé si está respondida la pregunta ahí, aclarada la diferencia. Una pregunta más, ingeniero, disculpe. ¿Y en Sí. todas las tesis siempre tiene que haber una hipótesis? No en todas, si es que no hay una, por ejemplo, hay algunas tesis donde yo estoy entrando a un campo nuevo, ¿no? Estoy investigando, son tesis de investigación. Por ejemplo, cuando había ¿qué se llama? El COVID-19 y todo, cuando uno no sabía a qué se enfrentaba, cuando estoy totalmente desconocido y no tengo ni idea de lo que puede ser, digamos, no puedo plantear una hipótesis, ¿sí? Entonces, no todas las investigaciones tienen una hipótesis, pero sí es bueno plantear una hipótesis porque nos ayuda a orientarnos hacia dónde vamos a investigar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, aquí, ¿no? Si yo planteé la hipótesis que son malos los materiales, me voy a concentrar en analizar los materiales. No voy a ver nada del peso ni de la mala ejecución. Entonces ya por lo menos me orienta hacia dónde debo investigar. Ahora, si no tuviera una hipótesis, ¿qué analizo? Materiales, la experiencia de la empresa, el peso de los vehículos, o sea, no tengo un horizonte, digamos, por dónde empezar. ¿Te das cuenta? La policía utiliza mucho esto de las hipótesis, ¿han visto? Ocurre un atraco, la policía está manejando la hipótesis que eran brasileros, dicen, ¿no? Entonces ya con eso, por lo menos, tratan de averiguar los últimos reos brasileros, se escapó alguno de Palma, y por ahí más o menos les guía la investigación. O sea, tener una hipótesis le marca un rumbo a la investigación de tal manera que no parta de algo desconocido. Pero no siempre, no todas las investigaciones tienen hipótesis, pero sí es bueno planteárselo. ¿Está bien? Sí, ingeniero, muchas gracias. Ya. ¿Qué más, Keila? No sé si hay algo más. No, ingeniero, ya ni más preguntas. Ya. El día de mañana les voy a mostrar un poquito así la estructura de esto y mi experiencia que he tenido con lo de los artículos científicos con la DICIT, ya, para que luego también nos enfoquemos en escribir los artículos científicos. Ya, vamos a analizar cómo se compone una tesis y ahora se está utilizando mucho la inteligencia artificial para hacer investigaciones. No está prohibido, ¿no? Pero está causando ahorita mucho furor en el ámbito académico, digamos, porque casi no se puede diferenciar entre lo que hace la inteligencia artificial y lo que hacen los investigadores, digamos, a puro papel y lápiz, como dijo algún cantante, ¿no? Entonces, ahora la inteligencia artificial hace muchas cosas y hasta a veces redacta mejor que un investigador. Todo eso lo vamos a ver mañana. ¿Listo? Ok, Keila. Chicos, muchísimas gracias. Gracias a todos los miembros de la sociedad científica. Muchas gracias, ingeniero. Gracias por su participación. Lo esperamos igual mañana. Muchas gracias. Bueno, un abrazo para todos. Que tengan un buen descanso. ¿Sí? Hasta luego. Igualmente, gracias.